La lluvia otoñal tamborileaba contra las ventanas agrietadas del centro comunitario Riverside, como dedos que marcaban un ritmo impaciente. Cada gota arrastraba consigo el peso de sueños postergados y esperanzas casi extinguidas. Dentro las parpadeantes luces fluorescentes que proyectaban sombras ásperas sobre los desgastados suelos de linóleo. La voz temblorosa de un padre pronto pronunciaría palabras que transformarían no solo el destino de su hija, sino los cimientos mismos de cómo toda una comunidad comprendía la verdadera esencia del potencial humano. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando, y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. El distrito industrial de Meebrook prosperó antaño, gracias al ritmo constante de la manufactura, donde 3 generaciones de familias encontraron su propósito en el ritmo de las cadenas de montaje y la satisfacción del trabajo honesto. Ahora, en otoño de 2019, los restos de fábricas cerradas se alzaban como lápidas contra el horizonte gris, con sus ventanas rotas, reflejando un cielo que parecía perpetuamente nublado por los fantasmas de tiempos mejores. Miguel Santos tenía unas manos callosas que delataban 23 años dedicados al trabajo del metal y la maquinaria. Manos que antaño habían guiado herramientas de precisión con la seguridad de un maestro artesano. Esas mismas manos temblaban ahora ligeramente, mientras llenaba otra solicitud de empleo en el Centro de Recursos de Empleo de la calle Maple, la cuarta de esa semana. La luz fluorescente sobre su pequeña mesa vibraba con un zumbido eléctrico que coincidía con la ansiedad que le azotaba el pecho a sus 38 años. Miguel poseía la serena dignidad que emana de una vida dedicada a hacer el bien, los demás, incluso cuando el mundo parecía decidido a poner a prueba esa determinación. Su cabello oscuro, con prematuras canas en las sienes, siempre estaba bien peinado a pesar del cuello desgastado de su única camisa buena. Tenía el porte de un hombre que jamás había pedido limosna, que había forjado su identidad en torno al sencillo orgullo de mantener a su familia con la fuerza de su espalda y la destreza de sus manos. El cierre de la fábrica se produjo sin previo aviso martes de marzo. United Manufacturing envió a un representante corporativo desde la oficina principal en Chicago para comunicarles que las operaciones cesarían en 30 días debido a la reestructuración del mercado y a factores de competitividad global. Las palabras fueron como golpes físicos para los 147 trabajadores reunidos en la sala de montaje principal. Cada sílaba resonaba en el alto techo donde habían pasado incontables horas fabricando componentes para la maquinaria agrícola que alimentaba al país. La hija de Miguel, Sofía, tenía 14 años y poseía un intelecto que brillaba como un faro en la penumbra de sus circunstancias. Mientras otros niños de su edad pasaban las tardes absortos en las redes sociales y los videojuegos, Sofía estaba sentada a la mesa de la cocina rodeada de libros de la biblioteca con su cuaderno, lleno de cálculos meticulosos de matemáticas avanzadas que sus profesores, desde hacía tiempo, habían admitido que superaban su capacidad de guía. Había aprendido programación básica por su cuenta usando la computadora en la biblioteca pública, y recientemente había sorprendido a su profesor de ciencias al construir una maqueta funcional de un sistema de filtración de agua con materiales rescatados del terreno abandonado detrás de su edificio de apartamentos. Hogar era un estrecho apartamento de 2 habitaciones, en el tercer piso de una casa reformada en Elm Street, donde el radiador resonaba por la noche y las conversaciones de los vecinos se filtraban a través de paredes delgadas como cartón. Miguel había pintado las paredes él mismo con amarillos cálidos y azules suaves, creando una atmósfera de alegría que contradecía sus dificultades económicas. El pequeño dormitorio de Sofía era un testimonio de su afán de conocimiento. Cada espacio disponible en las paredes estaba cubierto de tablas de la tabla periódica dibujadas a mano, mapas estelares copiados de libros de astronomía y fórmulas matemáticas, escritas con su cuidada caligrafía en el refrigerador de la cocina. Se había quedado cada vez más vacío en los últimos 6 meses. El subsidio de desempleo de Miguel se agotó en agosto, y sus ahorros, modestos al principio, se habían agotado por el incesante aumento del alquiler, los servicios públicos y los miles de pequeños gastos que nunca parecían detenerse ante la desgracia familiar. Primero vendió las herramientas de su padre. Cada llave inglesa y cada dado eran una pequeña traición al legado que esperaba dejar. Luego vinieron las joyas de su esposa, piezas que había usado en sus celebraciones de boda y bautizo, ahora reducidas a efectivo que apenas cubría las facturas de la compra de un mes. Sofía nunca se quejaba de las comidas, que se habían vuelto más sencillas y reducidas, ni mencionaba que sus amigas tenían celulares y ropa nueva mientras ella usaba los mismos 3 conjuntos que rotaba cuidadosamente a lo largo de la semana. En cambio, se sentaba a la mesa después de sus cenas tranquilas,
y se sumergía en sus estudios, como si la educación fuera un sustento que pudiera llenar el creciente vacío en sus estómagos en la rutina matutina. Se había convertido en una meticulosa coreografía para que poco pareciera suficiente. Miguel se despertaba al amanecer para preparar lo que él llamaba desayuno, pero en realidad solo era café para él y una tostada con mantequilla para Sofía. La observaba comer cada migaja mientras fingía estar satisfecho con su café, calculando mentalmente cómo estirar las provisiones restantes para el resto de la semana en el mercado laboral en Millbrook. Reflejaba la devastación generalizada que había azotado el cinturón industrial como un desastre a paso lento. Los pocos puestos disponibles requerían formación técnica especializada que Miguel no podía permitirse, o bien ofrecían salarios tan bajos que no cubrían el alquiler, ni mucho menos la comida y los servicios públicos. Había solicitado trabajo en supermercados, gasolineras e incluso en restaurantes de comida rápida, donde los adolescentes solían ganar dinero para sus gastos, pero la respuesta siempre era la misma: sobrecualificados, demasiado caros o, simplemente, que no contrataban. El orgullo de Miguel, antaño tan sólido como el acero con el que había trabajado, se había desgastado gradualmente como el metal bajo la fricción constante. Empezó a comprender cómo un hombre podía perder no solo su trabajo, sino también su identidad, su lugar en el mundo, la comprensión fundamental de su propio valor. El espejo matutino reflejaba un rostro que parecía mayor de lo que era, unos ojos que habían perdido la chispa esencial que una vez brillaron con propósito y posibilidades a la comunidad que los rodeaba. Sufría las mismas cicatrices de la devastación económica. La calle Elm, que antes bullía con familias cuyos padres tenían empleos estables, ahora albergaba a un grupo de personas que luchaban contra circunstancias ajenas a su voluntad. La señora Henderson, vecina, sobrevivía con la seguridad social, que apenas cubría sus medicamentos. La familia Patel, que vivía en el piso de abajo, perdió su pequeña tienda de conveniencia cuando desaparecieron los trabajadores de la fábrica, sus principales clientes. Incluso la biblioteca local, el santuario del aprendizaje de Sofía, se enfrentó a recortes presupuestarios que redujeron su horario y eliminaron muchos de los programas que la habían convertido en un vibrante centro comunitario. Sin embargo, en este panorama de decadencia, Sofía seguía prosperando intelectualmente. Había desarrollado un ansia de conocimiento que parecía intensificarse a medida que sus circunstancias económicas se deterioraban. Pasaba horas en la biblioteca no solo leyendo, sino tomando notas detalladas, haciendo preguntas a los bibliotecarios, que revelaban una profunda curiosidad que asombraba a los adultos que la rodeaban. Cuando las computadoras de la biblioteca estaban disponibles, investigaba universidades y programas de becas con la intensidad de quien planea una campaña militar en Miguel. Observaba el crecimiento intelectual de su hija, con una mezcla de orgullo feroz y creciente desesperación. Veía su potencial como una luz brillante que necesitaba combustible para seguir ardiendo, pero se sentía cada vez más impotente para proporcionárselo. El instituto local, abrumado por los recortes presupuestarios y los desafíos de educar a niños de familias con dificultades, no podía ofrecer los cursos avanzados que Sofía necesitaba para desarrollar plenamente sus talentos. El orientador había mencionado programas para estudiantes superdotados, pero todos requerían recursos que la familia Santos simplemente no tenía. El peso del potencial inexplorado de su hija oprimía a Miguel. Cada día que pasaba, se desvelaba, calculando y recalculando sus finanzas, buscando algún milagro matemático que pudiera generar oportunidades en su cuenta bancaria vacía. Investigó becas y programas de estudios hasta el cansancio, solo para descubrir que la mayoría exigían cuotas de exámenes estandarizados que no podían pagar, o la participación en programas que suponían acceso a recursos que no tenían. Con la llegada de octubre, con su agudo recordatorio de la proximidad del invierno, Miguel se enfrentó a una realidad que le pesaba en el pecho. El alquiler vencía en 2 semanas. La comida les alcanzaría quizás 5 días más, si tenían cuidado. Y Sofía había empezado a guardar silencio, sugiriendo que se estaba dando cuenta de lo precaria que se había vuelto su situación. Las preguntas brillantes y curiosas que siempre llenaban sus conversaciones nocturnas eran cada vez menos frecuentes, reemplazadas por una preocupación vigilante que ningún adolescente de 14 años debería tener que cargar. Fue durante una de esas noches de insomnio, escuchando el viento de octubre sacudir las ventanas y sintiendo el primer mordisco del invierno que se acercaba, que Miguel empezó a comprender que el orgullo tradicional podría convertirse en el enemigo del futuro de su hija. La certeza lo invadió como una pesada manta. Sí, no podía mantener a Sofía por medios convencionales. Tendría que buscar otros, incluso si eso significaba tragarse el orgullo que lo había sostenido en tiempos más fáciles en la decisión. Cuando finalmente se cristalizó en su mente, le pareció aterradora e inevitable. Tendría que pedir ayuda no por sí mismo, sino por Sofía. Tendría que encontrar a alguien
en algún lugar, que pudiera reconocer lo que veía en los ojos de su hija cada día, un brillo que podría iluminar no solo su propio futuro, sino también la vida de innumerables personas, si tan solo se les diera la oportunidad de crecer a la mañana en que Miguel finalmente reunió el coraje para actuar. Se paró frente al espejo del baño y enderezó los hombros con la misma determinación que una vez había puesto en su trabajo en la fábrica. Hoy comenzaría una labor diferente, una que requería no la fuerza de sus manos, sino la fuerza de su amor por su hija y su disposición a humillarse por su futuro. El rostro que lo miraba era el de un hombre que había perdido mucho, pero aún no lo había perdido todo. Ian portaba en el centro comunitario Riverside. Ocupaba un almacén reformado que antiguamente almacenaba textiles para la desaparecida Morrison Mills. Sus paredes de ladrillo rojo mostraban los descoloridos contornos fantasmales de antiguos letreros, y en el interior, el techo alto y los pisos de concreto creaban un eco que hacía que cada conversación se sintiera a la vez íntima y pública. En esa particular mañana de jueves de finales de octubre, el centro bullía con el caos, controlado de una feria de empleo que había traído a familias desesperadas de 3 condados. A Miguel Santos estaba de pie en la entrada, con sus manos curtidas, aferradas a una carpeta manila que contenía copias de su currículum, cartas de recomendación de supervisores que habían sido despedidos y certificados de cursos de capacitación en seguridad que parecían cada vez más irrelevantes en un mundo que ya no valoraba las habilidades que representaban. La carpeta se sentía a la vez demasiado ligera y demasiado pesada. Demasiado ligera porque contenía tan poca esperanza. Demasiado pesada porque cargaba con el peso del futuro de su familia. La feria de empleo se extendía por la planta principal, en un laberinto de mesas plegables adornadas con pancartas de empresas y atendidas por reclutadores, cuyas sonrisas se volvían cada vez más forzadas. A medida que avanzaba la mañana, la mayoría de los puestos disponibles ofrecían salarios que apenas cubrían el alquiler, y mucho menos la comida y los servicios. Venta de seguros, telemarketing, trabajo de temporada en tiendas minoristas, que desaparecería después de Navidad. Oportunidades que parecían más elaboradas formas de caridad que empleos reales. Anne-Sofía había insistido en acompañarlo, a pesar de las protestas de Miguel de que debería estar en la escuela. «Quiero ayudar, papá», había dicho con esa expresión seria que la hacía parecer Mayo, de sus 14 años. «Quizás pueda haber algo que se te escapa». Ahora estaba sentada en un banco cerca de la mesa de registro, con su mochila desgastada a su lado, observando, todo con la intensidad analítica que le imponía a todo Anne. Fue Sofía quien primero se fijó en él. El doctor Marcus Whitfield se mantenía apartado del público, no detrás de una de las mesas de reclutamiento, sino que se movía por la sala con el ritmo mesurado de quien investiga en lugar de buscar personal. Era un hombre alto de unos 60 y pocos años, con cabello canoso y un rostro surcado por arrugas que denotaba una vida dedicada a la reflexión. Llevaba ropa cara pero no ostentosa, en un abrigo de lana, zapatos de cuero bien cuidados, no, recién comprados, y la sobria elegancia de quien nunca se había preocupado por el dinero. «Pero nunca había olvidado que otros sí, papá», susurró Sofía, tirando de la manga de Miguel. «Ese hombre ha estado vigilando a la gente de aquí, pero no trabaja en ninguna de las empresas». A Miguel siguió la mirada de su hija, y vio al doctor Whitfield detenerse en una mesa, donde una madre soltera le explicaba a un reclutador por qué las horas ofrecidas no se ajustaban a su situación de cuidado infantil. La expresión del hombre no reflejaba la cortesía distante que Miguel se había acostumbrado a ver en los posibles empleadores, sino algo más profundo, en una especie de atención concentrada que sugería que estaba escuchando de verdad en lugar de simplemente esperar su turno para hablar. El doctor Whitfield sí había estado observando, pero no de la forma que Miguel o Sofía habrían esperado. Como fundador y director del Instituto Whitfield de Aprendizaje Avanzado, había dedicado 40 años al desarrollo de programas educativos para estudiantes talentosos de comunidades marginadas. No estaba en la feria de empleo para contratar a nadie. Estaba realizando lo que él mismo llamaba investigación de campo. Intentaba comprender cómo la desesperación económica afectaba las prioridades educativas de las familias, y sí podría haber potencial desaprovechado que se estuviera pasando por alto en comunidades como Meebrook. El instituto había sido la obra de toda la vida del Dr. Whitfield, construido con la fortuna heredada de las acerías de su abuelo, las mismas que antaño había dado trabajo a comunidades como esta. No pasó inadvertido para el que la riqueza de su familia se hubiera cimentado sobre los cimientos industriales que ahora se desmoronaban, dejando a familias como las que veía hoy luchando por sobrevivir. Para él, la educación se había convertido en una forma de reparación, una manera de transformar el privilegio heredado en oportunidades compartidas
Miguel recorrió la feria de empleo con cada vez menos entusiasmo, recogiendo tarjetas de presentación para puestos que parecían complejas formas de fracaso a cámara lenta. Un trabajo de telemarketing que le obligaba a trabajar tardes y fines de semana por una comisión que podría no materializarse. Un puesto en un almacén con salario mínimo y sin prestaciones. Un trabajo de guardia de seguridad que le obligaría a elegir entre dormir y ver a su hija, ya que los turnos eran de medianoche a las 8 de la mañana al mediodía. La carpeta Manila se sentía más pesada que cuando había llegado, agobiada no por nuevas oportunidades, sino por la creciente comprensión de que la vida que había sabido vivir, la vida de un trabajador calificado que podía sustentar a su familia con un trabajo honesto, simplemente podría ya no existir. Fue entonces cuando la desesperación venció al orgullo de una manera que más tarde parecería el destino. El Dr. Whitfield estaba de pie cerca de la estación de café, revisando notas en un pequeño diario de cuero cuando Miguel se acercó. El hombre Mayo R levantó la vista con esa clase de atención que hacía que Miguel se sintiera visto en lugar de evaluado, y por un instante, ninguno de los dos habló. El ruido de la feria de empleo continuaba a su alrededor, conversations que se fundían en una banda sonora de esperanza apagada y decepción cuidadosamente controlada. Ana, a continuación, tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Disculpe, señor, empezó Miguel, con la voz más firme de lo que sentía. No creo que pertenezca a ninguna de las empresas de aquí, pero quería preguntarle algo. El Dr. Whitfield cerró su diario y le dedicó toda su atención a Miguel. Por supuesto, Anne. Por favor. Miguel volvió a mirar a Sofía, que seguía sentada en la banca, leyendo un libro que había sacado de su mochila, un texto de física de nivel universitario que había tomado, prestado de la sección de referencia de la Biblia. Verd a su haya, absorta en un aprendizaje que superaba con creces su nivel, rodeada por la desesperada búsqueda de empleo del centro comunitario, cristalizó todo lo que necesitaba decir. Mi hija tiene 14 años. Y es brillante, dijo Miguel, con las palabras saliendo a borbotones antes de que su orgullo pudiera detenerlas. No solo es inteligente, es brillante. Aprende cálculo sola con libros de la biblioteca, hace proyectos de ciencias con retazos, escribe programas de computadora en papel porque no tenemos computadora en casa. Llevo 8 meses sin trabajo y estamos... Hizo una pausa tragando saliva. Con dificultad. No vamos a aguantar mucho más. El Dr. Whitfield escuchó sin interrumpir. Su expresión se hacía más atenta con cada detalle. Señor, ¿puede mi hija trabajar para ganarse la vida?, preguntó Miguel, sintiendo como si las palabras le salieran de lo más profundo del pecho. Sé que es joven, pero es capaz de cosas que le sorprenderían. Si hay algún trabajo o alguna forma de que pueda ganar algo para ayudarnos a salir adelante, lo pido no como alguien que busca caridad, sino como un padre que ve cómo se le escapa el futuro a su hija. A la pregunta flotaba en el aire entre ellos, cargando con el peso del amor paternal y la punzante desesperación que finalmente había derribado las últimas barreras del orgullo. A su alrededor la feria de empleo continuaba su cuidadosa danza de esperanza y decepción. Pero en ese momento los 2 hombres vivían en una burbuja de absoluta honestidad. La doctora Whitfield estudió el rostro de Miguel durante un largo instante. Luego miró al otro lado de la sala hacia Sofía, quien había levantado la vista de su libro y observaba la conversación con la inteligencia, alerta que Miguel había percibido desde muy pequeña. Incluso desde la distancia había algo en la postura de la niña, en su porte, que sugería una mente operando a un nivel diferente al de sus compañeras. ¿Puedo conocerla?, preguntó el Dr. Whitfield en voz baja. Miguel asintió con el corazón, latiéndole con fuerza mientras guiaba al hombre Mayo R por la habitación. Sofía se puso de pie al acercarse, cerrando el libro pero marcando con un dedo el lugar donde estaba, un gesto que el Dr. Whitfield interpretó como indicativo de alguien siempre dispuesto a retomar el estudio. Sofía, dijo Miguel, con una voz que transmitía nerviosismo y profundo orgullo, este es el Dr. Whitfield. Le he estado contando sobre tus estudios en Sofía. Le extendió la mano con la cortesía y formalidad que Miguel le había enseñado, pero sus ojos brillaban de curiosidad. Encantada de conocerlo, Dr. Whitfield. Papá dice que podría ayudarnos. El Dr. Whitfield le estrechó la mano y señaló el libro que sostenía. ¿Qué estás leyendo? Introducción a la física cuántica, respondió Sofía sin vergüenza. Intento comprender la dualidad onda-partícula, pero algunos conceptos matemáticos siguen siendo difíciles sin la instrucción adecuada. En el Dr. Whitfield arqueó ligeramente las cejas.
¿Y cómo abordas esos conceptos matemáticos? Sofía abrió el libro en una página llena de sus propias notas en los márgenes en una caligrafía pulcra que intentaba resolver ecuaciones complejas, usando métodos que había recopilado de diversas fuentes. He estado usando los libros de texto de matemáticas de la biblioteca para completar los huecos y encontré algunas clases en línea a las que puedo acceder cuando las computadoras de la biblioteca están disponibles. Pero es como intentar construir una casa sin todas las herramientas. La conversación que siguió duró casi una hora. El Dr. Whitfield le hizo preguntas a Sofía que abarcaban desde matemáticas básicas hasta física teórica, desde literatura hasta historia, y la observó mientras respondía con la agilidad intelectual que él había aprendido a reconocer durante décadas. No se limitó a dar respuestas. Mostró su razonamiento, reveló las conexiones que establecía entre diferentes campos del conocimiento, y demostró una comprensión intuitiva de conceptos complejos que no se puede enseñar. Solo cultivar. Miguel observaba este intercambio con creciente asombro y una punzada de esperanza que temía reconocer plenamente. Esta era su hija como siempre la había visto, pero nunca había tenido el vocabulario necesario para explicar a los demás que la hacía especial. El Dr. Whitfield hacía las preguntas adecuadas, sacando a la luz la profunda curiosidad intelectual de Sofía de una manera que hacía visibles e innegables sus dones. Sofía, dijo finalmente el Dr. Whitfield, tu padre me preguntó si podías trabajar por comida. Pero tengo otra pregunta para ti. ¿Te interesaría estudiar por amor? Sofía ladeó la cabeza. El gesto le recordó a Miguel su expresión de niña cuando le presentaban un nuevo rompecabezas. No estoy segura de entender lo que quieres decir, Anel. Dr. Whitfield sonrió, la primera expresión completamente desprevenida que Miguel le había visto. Me refiero a estudiar porque el aprendizaje en sí mismo es algo que vale la pena disfrutar. Estudiar con el apoyo y los recursos que se ajustan a tus capacidades, no porque tengas que hacerlo, sino porque puedes. ¿Te interesaría esa oportunidad? El silencio que siguió se sintió cargado de posibilidades. Sofía miró a su padre, luego al Dr. Whitfield, y Miguel pudo ver su mente ágil analizando implicaciones y posibilidades, intentando comprender lo que se le ofrecía sin atreverse a albergar demasiadas esperanzas. Creo, dijo Sofía lentamente, que eso sería lo más maravilloso que pudiera imaginar en el Dr. Whitfield. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una tarjeta de presentación, no de las que se producían en masa en las mesas de reclutamiento, sino una elegante y robusta, impresa en cartulina gruesa. Se la entregó a Miguel. El Instituto Whitfield de Aprendizaje Avanzado, dijo, ofrecemos becas completas a estudiantes excepcionales de familias con dificultades económicas, alojamiento, comida, tutoría, todo lo que Sofía necesita para desarrollar su potencial. Pero más que eso, ofrecemos algo más difícil de cuantificar, una comunidad de personas que entienden que los dones intelectuales son recursos valiosos que deben cultivarse, no ocultarse. Miguel miró la tarjeta. Las palabras se le nublaron, un poco al tiempo que se le llenaban los ojos de lágrimas inesperadas. Señor, no sé qué decir. Esto es más de lo que jamás soñé pedir. No pediste caridad, respondió el Dr. Whitfield. Preguntaste si tu hija podía trabajar para ganarse la vida. Le ofrezco la oportunidad de trabajar por algo mucho más valioso, a la oportunidad de convertirse en quien está destinada a ser. El trabajo será más duro que cualquier otra cosa que haya hecho, y el amor que mencioné no es solo por aprender, sino por la responsabilidad que conlleva una capacidad excepcional. La responsabilidad de usar esos dones para mejorar el mundo. Sofía apretaba el libro contra su pecho, con el rostro radiante de una emoción que Miguel no había visto en meses. ¿Cuándo puedo empezar? El Dr. Whitfield rió Q. Transmitía décadas de alegría al ver a jóvenes mentes descubrir su propio potencial. Vayamos paso a paso. Primero tendrás que visitar el instituto, reunirte con nuestro profesorado y nosotros tendremos que concretar los detalles con tu padre. Pero Sofía añadió, con voz cada vez más seria, esto no es un rescate, es un reconocimiento. Ya has demostrado que tienes lo necesario. Solo te ofrecemos las herramientas para construir algo extraordinario. Mientras intercambiaban información y hacían los preparativos, Miguel sintió un cambio en su pecho, en la liberación de un nudo de preocupación y desesperación que llevaba meses apretándose. Por primera vez desde el cierre de la fábrica, sintió que podía respirar profundamente, como si el futuro le ofreciera posibilidades más allá de la simple supervivencia. La feria de empleo seguía a su alrededor, pero Miguel ya no la veía como un mercado de oportunidades limitadas. En cambio, la veía como el lugar donde había comenzado la verdadera vida de su hija, donde una simple pregunta surgida de la desesperación
había encontrado una respuesta que transformó todo lo que creían saber sobre lo posible. Cuando finalmente salieron del centro comunitario esa tarde, Sofía caminaba entre Miguel y el Dr. Whitfield mientras discutían los próximos pasos. Miguel se dio cuenta de que a veces la labor más importante que podía realizar un padre no era ganar dinero para alimentar a su hija, sino encontrar maneras de nutrirla. Y a veces, con mucha suerte, ambas cosas resultaban ser la misma. Después de todo, en el Instituto Whitfield de Aprendizaje Avanzado, se asentaba sobre 47 acres de ondulantes colinas, a 48 kilómetros al norte de Millbrook. Sus edificios neogóticos se alzaban sobre terrenos impecables como si hubieran salido de un campus de la Ivy League. Mientras Miguel conducía su Honda de 15 años por el sinuoso camino de entrada a la mañana del sábado siguiente, Sofía pegó la cara a la ventanilla del copiloto, empañando el cristal con su aliento mientras contemplaba a los estudiantes caminar entre los edificios con la tranquila confianza de quienes pertenecían a un lugar así. «Papá, ¿estás seguro de que esto es real?», susurró Sofía con la voz llena de asombro de quien jamás imaginó la existencia de tales instituciones, y mucho menos que pudiera tener acceso a ellas. Miguel agarró el volante con más fuerza, luchando contra su propia sensación de irrealidad. Habían pasado 3 días desde su encuentro con el Dr. Whitfield, 3 días durante los cuales Miguel había investigado el instituto en línea, la biblioteca, impreso artículos sobre su reputación y los antecedentes del Dr. Whitfield, intentando convencerse de que la oportunidad era genuina y no un error elaborado que se corregiría una vez que las autoridades competentes se dieran cuenta de lo sucedido. El edificio principal de administración era una obra maestra de arenisca y hiedra, con altos ventanales que hablaban de bibliotecas llenas de más libros de los que Sofía jamás había visto juntos. El Dr. Whitfield los recibió en la entrada, vestido de forma más informal que en la feria de empleo, pero con la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado y respetado. «Bienvenido a Whitfield», dijo, estrechando la mano de Miguel con cariño antes de volverse hacia Sofía. «Espero que estés listo para una introducción adecuada a lo que hacemos aquí en el recorrido que siguió. Fue diferente a todo lo que Miguel y Sofía habían experimentado. Recorrieron laboratorios equipados con instrumentos que Sofía reconoció de sus lecturas de física, pero que nunca había esperado ver en persona. Visitaron estudios de arte donde adolescentes trabajaban en esculturas y pinturas con la intensidad de artistas profesionales. Observaron un seminario de filosofía donde jóvenes de 16 años debatían sobre Kant, con el rigor intelectual que Miguel asociaba con los profesores universitarios. «Todos los estudiantes aquí», explicó el Dr. Whitfield, mientras se detenían frente a un aula donde una joven presentaba lo que parecía ser una investigación matemática original. «Han demostrado una capacidad excepcional, unida a una necesidad excepcional. Las dotes intelectuales no conocen límites económicos, pero el acceso a una educación adecuada, a menudo sí. Intentamos corregir ese desequilibrio». En Sofía hacía preguntas con creciente entusiasmo sobre las oportunidades de investigación, las opciones de colocación avanzada, los programas de mentoría que conectaban a estudiantes con profesionales en activo en sus áreas de interés. Miguel veía cómo se iluminaba el rostro de su hija con cada nuevo descubrimiento, pero también sentía un nudo creciente en el estómago. Este lugar era magnífico, pero también era claramente caro, en aspectos que iban mucho más allá de la matrícula. Los otros estudiantes que pasaban vestían ropa que, si bien no era ostentosa, denotaba familias que no se preocupaban por el presupuesto de la compra. Se comportaban con la confianza que les daba no tener que cuestionarse nunca si pertenecían a espacios de privilegio y oportunidad. Fue durante el almuerzo en el comedor del instituto, un espacio amplio con vitrales y largas mesas de madera que parecían sacadas de un monasterio medieval, que Miguel empezó a comprender las complejidades más profundas de lo que se ofrecía. «Dr. Whitfield», dijo Miguel con cuidado, después de que Sofía se disculpara para examinar los retratos de exalumnos distinguidos que adornaban las paredes. «Necesito preguntarle algo directamente. ¿Por qué Sofía podría elegir entre estudiantes talentosos de familias que podrían contribuir a este lugar, que podrían complementar lo que usted ofrece? ¿Por qué elegir a una chica cuyo padre ni siquiera puede pagar la solicitud para la mayoría de los programas?» El Dr. Whitfield dejó su taza de café y observó a Miguel con la misma atención que había mostrado en la feria de empleo. «Es una excelente pregunta y merece una respuesta sincera. Pero primero, déjame preguntarte algo. ¿Sabes quién era Marcus Whitfield, señor?» Miguel meneó la cabeza, aunque algo en el nombre llamó su atención de una manera que no pudo precisar. «Mi abuelo», continuó el Dr. Whitfield, «fue el fundador de Whitfield Steel, que operó las plantas siderúrgicas más grandes de esta región durante casi 60 años. Las plantas siderúrgicas dieron trabajo a 3 generaciones de familias, como la suya, hasta que la competencia extranjera y los mercados cambiantes las hicieron poco rentables.
Cuando mi abuelo falleció, me dejó una fortuna amasada con el trabajo de hombres como tú, Miguel. Hombres que trabajaron con sus manos y se enorgullecían de construir cosas duraderas en la revelación. Fue un duro golpe para Miguel and Whitfield. Steele había sido el mayor empleador de Meebrook durante décadas antes de que United Manufacturing se hiciera cargo de las instalaciones y finalmente las cerrara. El padre de Miguel había trabajado en Whitfield Steel en la década de 1980, antes de la primera ronda de despidos que lo llevó a buscar trabajo en las empresas manufactureras más pequeñas que habían surgido para cubrir el vacío económico. El Instituto, dijo el Dr. Whitfield en voz baja, se fundó con una misión muy específica en identificar a jóvenes excepcionales de las comunidades, que forjaron la riqueza de mi familia y brindarles las oportunidades educativas que sus capacidades naturales merecen. No es caridad, Miguel. Es justicia que se demora, pero no se niega. A Miguel sintió el peso de la historia asentándose a su alrededor como motas de polvo bajo la luz de la tarde que se filtraba a través de las vidrieras. ¿Me estás diciendo que esta oportunidad existe porque tu familia le debe algo a la mía? Te digo que esta oportunidad existe porque las mentes excepcionales merecen oportunidades excepcionales, independientemente de las circunstancias económicas en las que nacieron, pero sí, también hay una deuda histórica que saldar. La labor de tu padre ayudó a sentar las bases de la educación de Sofía. Hay cierta simetría en eso, ¿no crees? Antes de que Miguel pudiera responder, Sofía regresó a la mesa con los ojos brillantes de emoción. Papá, ¿viste el laboratorio de informática? Tienen equipo para investigación en inteligencia artificial. Y el Dr. Whitfield dice que hay un estudiante de mi edad que ya publicó un artículo sobre aplicaciones de aprendizaje automático en la monitorización ambiental. El Dr. Whitfield sonrió ante su entusiasmo, pero Miguel notó algo más en la expresión del hombre mayor. Era un destello de preocupación que sugería que no todo, en esta oportunidad, sería tan sencillo como parecía. Sofía, dijo el Dr. Whitfield, hay algo más que debemos discutir. El instituto ofrece una educación excepcional, pero también presenta desafíos excepcionales. ¿Te irías de casa a los 14 años para vivir en un programa residencial con estudiantes de orígenes muy diferentes al tuyo? Algunos se han estado preparando para este nivel académico toda su vida, con tutores privados y recursos educativos a los que tú nunca has tenido acceso. ¿Estás preparada para ese tipo de desafío? Sofía se enderezó en su silla, y Miguel reconoció la expresión que cruzó su rostro, la misma determinación con la que resolvía problemas complejos en la mesa de la cocina. Whitfield, he estado aprendiendo matemáticas avanzadas con libros de la biblioteca, mientras otros niños de mi edad se preocupan por sus seguidores en redes sociales. He estado construyendo proyectos de ciencias con basura mientras ellos compran juguetes educativos caros. De hecho, creo que estoy mejor preparada para los verdaderos desafíos que los estudiantes, que lo tienen todo hecho a la medida. La doctora Whitfield se rió, pero su risa tenía un matiz que podría haber sido preoccupation. Tienes toda la razón sobre tu preparación en cuanto a resiliencia intelectual. Pero hay otros tipos de desafíos aquí, Sofía, dinámicas sociales que pueden ser difíciles para estudiantes de entornos económicos diferentes a la mayoría, presión para encajar con compañeros que han crecido con ideas muy diferentes sobre el dinero, las oportunidades y su lugar en el mundo. Miguel sintió que sus instintos protectores se despertaban. ¿Estás diciendo que no será bienvenida aquí? Para nada, respondió rápidamente el Dr. Whitfield. Digo que parte de nuestro trabajo es preparar a nuestros estudiantes becados para las realidades que enfrentarán, tanto aquí como en el mundo más amplio de la educación superior y el desarrollo profesional al que esta educación está diseñada para acceder. Sofía sobresaldrá académicamente, no me cabe duda, pero también tendrá que desenvolverse en un territorio social y cultural, que a veces le resultará desconocido. Como convocados por la conversación, un grupo de estudiantes pasó junto a su mesa, charlando animadamente sobre sus planes para las vacaciones de primavera, que incluían viajes internacionales y prácticas de verano en prestigiosas empresas donde sus padres tenían contactos. Miguel observó cómo Sofía los observaba con la intensidad analítica que le imponía a todo, fijándose no solo en sus palabras, sino también en su ropa, sus gestos, la naturalidad con la que se referían a experiencias que representaban más dinero del que su familia jamás había poseído. «Puedo con ello», dijo Sofía en voz baja, y Miguel percibió en su voz la misma determinación obstinada que la había impulsado a dominar el cálculo sin la instrucción adecuada. La cuestión no es si puedo encajar con ellos. La cuestión es si puedo aprender lo que necesito aprender y convertirme en quien se supone que debo ser. El Dr. Whitfield asintió con aprobación. Esa es la actitud correcta, pero hay algo más que ambos deben comprender. El instituto tiene una filosofía educativa que va más allá del logro académico. Creemos que una capacidad excepcional conlleva una responsabilidad excepcional. Aquí,
Los estudiantes no solo se preparan para carreras exitosas, se preparan para ser líderes que usarán sus habilidades para abordar problemas importantes del mundo. Eso significa que la educación es intensa, exigente y está diseñada para impulsar a los estudiantes más allá de lo que creen ser capaces de lograr. Señaló una vitrina cerca de la entrada del comedor que contenía premios, recortes de periódico y fotografías que documentaban los logros de los exalumnos del instituto. Nuestros graduados han fundado empresas que han creado miles de empleos, desarrollado tecnologías que mejoran la sostenibilidad ambiental. Se han convertido en profesores, médicos e investigadores que trabajan en comunidades marginadas. La expectativa no es solo que triunfes, Sofía. La expectativa es que tu éxito marque una diferencia positiva para los demás. Anne-Sophie estudió la vitrina, y su expresión se tornó más seria al observar la magnitud de los logros representados. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? Why, si no puedo cumplir con esas expectativas, entonces te unirás a un grupo muy distinguido, respondió el Dr. Whitfield con una sonrisa. Todos los estudiantes aquí lidian con esos mismos miedos. La diferencia es que aquí lucharás con el apoyo de profesores que comprenden a las mentes excepcionales y compañeros que comparten tu compromiso de superar los límites. Ya no lucharás solo. Mientras se preparaban para partir esa tarde, el Dr. Whitfield le entregó a Miguel un grueso paquete de información, todo lo que necesita saber sobre el proceso de solicitud, los trámites financieros y el cronograma. Pero Miguel, quiero que entiendas algo importante. Si Sofía se une a nosotros, no perderás a una hija. Te convertirás en miembro de una comunidad que valora lo que ambos ya han demostrado, la valentía de alcanzar algo mejor. Incluso cuando el camino no está claro, en el viaje a casa fue silencioso. Tanto Miguel como Sofía sumidos en pensamientos demasiado complejos para expresarlos fácilmente. El paisaje fuera de las ventanillas del coche parecía diferente, no disminuido en comparación con la grandeza del instituto, sino revelado como parte de una historia más amplia que conectaba el futuro de Sofía con el pasado de su familia, de maneras que ninguno de los dos había comprendido antes. No fue hasta que regresaron a su pequeño apartamento, sentados en la mesa de la cocina donde Sofía había pasado incontables horas enseñándose matemáticas avanzadas, que Miguel finalmente formuló la pregunta que había estado creciendo en su mente durante todo el día. Mija, esta es una oportunidad más grande de lo que jamás imaginé para ti, pero también es más grande que cualquier cosa que nuestra familia haya vivido. ¿Estás segura de que estás lista para esto? Sofía recorrió con la mirada su pequeña cocina, fijándose en las tablas periódicas dibujadas a mano, las pilas de libros de la biblioteca, el cuaderno donde resolvía problemas que desafiarían a los estudiantes universitarios. Luego miró a su padre, y Miguel vio en sus ojos no solo inteligencia, sino una sabiduría que superaba su edad. Papá, le preguntaste al Dr. Whitfield si podía trabajar por comida porque me amas y quieres que tenga oportunidades. Él me ofreció algo aún mejor, a la oportunidad de estudiar por amor, de aprender, porque el aprendizaje en sí mismo es valioso. ¿Cómo no iba a estar listo para eso? Miguel asintió, sintiendo que algo se acomodaba en su pecho. El camino por delante sería desafiante de maneras que aún no podía comprender del todo, pero por primera vez en meses, esos desafíos parecían problemas que podían resolverse en lugar de soportarse. A Sofía se le había ofrecido más que una educación, se le había ofrecido una transformación que se extendería a lo largo de generaciones. Anoche, mientras Miguel llenaba las primeras páginas de la solicitud, se dio cuenta de que el Dr. Whitfield tenía razón sobre la simetría histórica. Las manos de su padre habían ayudado a construir el acero que creó la riqueza que ahora financiaba la educación de su hija. Pero más que eso, la mente de Sofía ayudaría a construir algo aún más valioso, a un futuro donde las habilidades excepcionales pudieran florecer. Independientemente de las circunstancias económicas, el círculo no solo se cerraba, alcanzando posibilidades que ni Miguel ni su padre podrían haber imaginado cuando cruzaban las puertas de la fábrica cada mañana, cargando sus loncheras y la simple esperanza de un trabajo honesto y justamente remunerado. Ahora Sofía cargaría con algo diferente, el peso y la alegría de una oportunidad excepcional, y la responsabilidad de aprovecharla, no solo para sí misma, sino para quienes vendrían. Después de ella, la carta llegó un martes por la mañana de noviembre, entregada por un servicio de mensajería que Miguel nunca había visto en su barrio. El sobre era de papel grueso color crema con el membrete en relieve de Hartwell y Associates, asesoría jurídica, y cargaba con el peso de la carga incluso antes de que Miguel rompiera el sello de lacre, que parecía innecesariamente formal, para la correspondencia con un obrero que vivía en un apartamento reformado. Sofía estaba en la escuela, presentando lo que probablemente serían sus exámenes finales en la preparatoria Meebrook, antes de su traslado al instituto en enero.
Miguel había estado revisando la documentación de ayuda financiera que le había enviado la oficina del Dr. Whitfield, documentos que aún parecían demasiado buenos para ser verdad, que ofrecían matrícula completa, alojamiento y comida, e incluso una modesta asignación para gastos personales que le ayudaría a Miguel a mantener su apartamento mientras Sofía estaba fuera. La carta era breve pero devastadora en sus implicaciones, señor Santos. Nuestro cliente ha tenido conocimiento de que usted y su hija menor de edad han firmado acuerdos preliminares con el Instituto Whitfield de Aprendizaje Avanzado. Nuestro cliente desea informarle que la participación de su familia en dicho programa podría constituir una violación de sus obligaciones financieras y podría generar complicaciones legales que afectarían la elegibilidad de su hija para la oportunidad educativa en cuestión. Representamos a diversas partes con intereses legítimos en el desarrollo económico de la región de Millbrook, incluyendo a acreedores con reclamaciones pendientes relacionadas con el cierre de United Manufacturing. Nuestra investigación indica que su familia podría poseer activos u oportunidades que deberían considerarse para la resolución de estas reclamaciones. Antes de optar por costosos programas educativos, le recomendamos encarecidamente que se comunique con nuestra oficina inmediatamente para discutir estos asuntos antes de proceder con cualquier inscripción educativa que pudiera complicar las obligaciones financieras en cuestión. La carta estaba firmada por Jonathan Harwell, socio principal, con una letra que parecía haber sido escrita para intimidar. Miguel leyó la carta 3 veces, y cada lectura le parecía menos lógica que la anterior. No tenía deudas pendientes relacionadas con el cierre de la fábrica en su prestación por desempleo. Se había tramitado con normalidad y había recibido la indemnización estándar que United Manufacturing proporcionaba a todos los trabajadores. La sugerencia de que la beca de Sofía pudiera constituir un activo que los acreedores pudieran reclamar era, a primera vista, absurda, pero la carta había sido entregada por mensajero, impresa en costoso papel legal y escrita en un lenguaje diseñado para sonar oficial y amenazante. Miguel sintió la familiar ansiedad que se había convertido en su compañero constante desde que perdió su trabajo, pero esta vez contenía un miedo más agudo. Alguien, por razones que no entendía, intentaba interferir con la oportunidad de Sofía. Caminó hasta la biblioteca pública y usó una de sus computadoras para investigar a Hartwell y Associates. Lo que encontró fue inquietante. La firma se especializaba en consultoría de recuperación de activos y desarrollo económico, que parecía ser terminología legal para ayudar a clientes adinerados a identificar y aprovechar oportunidades financieras en comunidades en crisis. Su sitio web presentaba casos prácticos sobre cómo ayudar a inversores a adquirir propiedades y negocios infravalorados en zonas afectadas por cierres industriales. Un nombre apareció repetidamente en relación con las actividades de la empresa Victoria Pemberton. Miguel nunca había oído el nombre, pero una investigación más profunda reveló que era promotora inmobiliaria y gestora de inversiones, que había amasado una fortuna comprando propiedades en dificultades en antiguas comunidades industriales, para luego desarrollarlas para compradores adinerados o conservarlas hasta que la situación económica mejorara. Su empresa, Pemberton Development Group, había adquirido importantes participaciones en 3 ciudades diferentes del cinturón industrial. Durante la última década, el patrón siempre era el mismo, en identificar comunidades en declive económico, adquirir propiedades y negocios a precios inferiores al mercado durante la crisis, y luego, o bien, desarrollar viviendas de lujo para compradores adinerados que buscaban una arquitectura industrial auténtica, o bien esperar la recuperación económica y venderlas con ganancias sustanciales. Los residentes originales rara vez formaban parte de la recuperación que, sin saberlo, habían financiado con sus pérdidas económicas. Lo que Miguel no entendía era cómo todo esto se relacionaba con la beca de Sofía, hasta que encontró una pequeña noticia enterrada en los archivos en línea del Millbrook Register 6 meses antes. El grupo de desarrollo de Pemberton había presentado una propuesta a la Comisión de Planificación del Condado para construir una villa industrial patrimonial en 80 hectáreas que rodeaban la antigua sede de United Manufacturing. El proyecto incluiría condominios de lujo, tiendas exclusivas y lo que la propuesta describía como auténticas experiencias culturales de clase trabajadora para turistas adinerados. El proyecto había sido aprobado en principio, pero su implementación se había retrasado debido a la resistencia de la comunidad y a complicaciones legales. Miguel se dio cuenta cada vez con más alarma de que varios los apartamentos reformados donde familias como la suya vivían mientras luchaban por reconstruir sus vidas se encontraba justo en medio de la zona de desarrollo propuesta en esa noche. Cuando Sofía regresó de la escuela, Miguel le mostró la carta. Observa cómo su rostro cambiaba al leer. El entusiasmo que había ido creciendo durante las últimas semanas fue reemplazado gradualmente por el enfoque analítico que aplicaba a problemas complejos. Papá,
Esto no tiene sentido legal, dijo tras leer la carta 2 veces. Una beca no. Es un bien que los acreedores puedan reclamar, y aunque lo fuera, no tienes ninguna deuda pendiente que dé derecho a alguien a interferir en mi educación. Lo sé, mija. Pero a veces el sentido común y la realidad jurídica no son lo mismo. Abogados como este pueden causar problemas incluso sin un caso real, sobre todo para familias como la nuestra, que no podemos permitirnos defendernos. Sofía dejó la carta y miró a su padre con una expresión que a Miguel le recordó a su madre. La misma determinación feroz que la había llevado a trabajar en 2 empleos, mientras asistía a la escuela de enfermería. La misma negativa a dejarse intimidar por personas que pensaban que las dificultades económicas significaban inferioridad intelectual o moral. Necesitamos llamar al Dr. Whitfield, dijo. Esto también afecta al instituto. Y tienen abogados que pueden ayudarnos a entender qué está pasando realmente. En la llamada telefónica al Dr. Whitfield, esa noche reveló información que aclaró la situación y la hizo más inquietante. La semana anterior, Hartwell y Associates se había puesto en contacto con el asesor legal del instituto, con lo que el Dr. Whitfield describió como preguntas de búsqueda sobre la situación financiera de los becarios y si las familias que recibían ayuda educativa podrían considerarse con una mejor situación económica que pudiera afectar sus obligaciones. Miguel, dijo el Dr. Whitfield, con una tensión en la voz que no se había notado en sus conversaciones anteriores. Me temo que alguien está intentando usar la beca de Sofía como palanca contra tu familia, por razones que no tienen nada que ver con la educación. Nuestros abogados creen que esto está relacionado con intereses de desarrollo en tu zona. Pero aún estamos tratando de comprender el panorama completo. ¿Qué significa esto para la admisión de Sofía?, preguntó Miguel. La pregunta que le quemaba el pecho desde que leyó la carta. Significa que vamos a luchar, respondió el Dr. Whitfield con serena intensidad. El instituto lleva 40 años protegiendo a estudiantes excepcionales de diversas formas de interferencia. Contamos con recursos y experiencia con los que esta gente probablemente no cuenta. Pero Miguel, necesito que entiendas que esto podría complicarse antes de que se resuelva. ¿Están tú y Sofía preparados para eso? Miguel miró a su hija, sentada a la mesa de la cocina con la carta legal extendida frente a ella, tomando notas sobre definiciones legales que había buscado en Internet. A sus 14 años, investigaba el derecho inmobiliario y las normativas urbanísticas con el mismo enfoque sistemático que aplicaba a los problemas de cálculo. Dr. Whitfield, dijo Miguel, mi hija se ha estado preparando para los desafíos toda su vida. No vamos a dar marcha atrás ahora, a la mañana siguiente. Miguel esperaba, pero aún temía un golpe en la puerta. Jonathan Hartwell estaba en el pasillo con un traje que probablemente costaba más que el alquiler de Miguel, acompañado de una joven con un maletín que se presentó como asistente legal. Hartwell era más joven de lo que Miguel esperaba por la carta formal, probablemente de unos 40 y pocos años, con la seguridad que le proporcionaba una vida de contactos familiares y una educación costosa. Señor Santos, dijo Hartwell, sin preámbulos. Confío en que recibió nuestra correspondencia sobre la situación financiera de su familia. Recibí su carta, respondió Miguel, sin invitarlos a pasar. No entiendo por qué creen que la beca de mi hija es asunto suyo. Ann Hartwell sonrió con la condescendencia practicada de alguien acostumbrado a intimidar a quienes no pueden costear una representación legal. Señor Santos, quizá no se dé cuenta de que aceptar beneficios educativos por valor de cientos de miles de dólares podría afectar significativamente el perfil financiero de su familia, afectando los legítimos intereses comerciales de esta comunidad. Mis clientes han invertido recursos sustanciales en proyectos de desarrollo que dependen de evaluaciones precisas de las condiciones económicas locales. Lo que está diciendo, papá, dijo Sofía, apareciendo junto a Miguel en la puerta, es que quieren que nuestro barrio siga siendo pobre para que su proyecto de desarrollo parezca más rentable a los inversores. A la sonrisa de Hartwell se desvaneció levemente al mirar a Sofía. Señorita, estos son asuntos legales y financieros complejos eso implica usar tácticas de intimidación para impedir que las familias de clase trabajadora accedan a oportunidades educativas que podrían ayudarles a resistir prácticas urbanísticas depredadoras. Interrumpió Sofía con la dicción clara y precisa que Miguel reconoció como su voz académica. He estado investigando la ley de desarrollo inmobiliario, señor Hartwell, y el proyecto de su cliente depende de adquirir propiedades de familias que no tienen los recursos para defenderse de ofertas de compra por debajo del precio de mercado. El asistente legal le susurró algo a Hartwell, quien parecía cada vez más incómodo. Miguel se dio cuenta de que esperaban intimidar a un trabajador de fábrica con dificultades, no encontrarse con un joven de 14 años que pudiera explicar su estrategia legal con una sofisticación que rivalizaba con la suya. Señor Santos, dijo Hartwell, intentando retomar el control de la conversación, creo que descubrirá que colaborar con los planes de desarrollo de nuestros clientes
podría ser muy beneficioso para su familia. Podría haber oportunidades de empleo, ayuda para la reubicación e incluso financiación para la educación que no complique las obligaciones financieras de su familia. ¿Te refieres a sobornos?, dijo Sofía secamente. Le estás ofreciendo sobornos a mi padre para que renuncie a mi beca y coopere con el desalojo de nuestros vecinos. Miguel sintió un gran orgullo por el análisis perspicaz de su hija, pero también una creciente preocupación por las fuerzas a las que se enfrentaban. Hartwell representaba a personas con recursos y conexiones que podían dificultarles la vida de maneras que iban mucho más allá de las amenazas legales. Señor Hartwell, dijo Miguel con cautela, mi hija se ha ganado la oportunidad de recibir una educación excepcional. Esa oportunidad no está a la venta ni se negocia con los intereses comerciales de sus clientes. Si tiene inquietudes legales legítimas, le sugiero que las consulte con el asesor legal del instituto. La expresión de Hartwell se endureció. Señor Santos, espero que comprenda que la situación financiera de su familia es más precaria. Daylock, la cooperación suele dar mejores resultados que la resistencia, especialmente para las familias con recursos limitados. Tras marcharse, Miguel y Sofía permanecieron en silencio a la mesa de la cocina durante varios minutos. La amenaza, pronunciada con educación, era inequívoca en acceder a las exigencias de los promotores inmobiliarios, o enfrentarse a un acoso legal y financiero que podría poner en peligro todo lo que estaban logrando. Papá, dijo finalmente, Sofía, tienen miedo de lo que yo represento. ¿Qué quieres decir? Necesitan que familias como la nuestra sigan desesperadas y desinformadas para que sus planes de desarrollo funcionen. Si tengo éxito en el instituto, si regreso aquí con una educación excepcional y los contactos que conlleva, podré ayudar a nuestros vecinos a comprender lo que realmente está sucediendo y a luchar eficazmente. En realidad no intentan detener mi educación, sino detener la amenaza que representaré para su modelo de negocio. A Miguel miró fijamente a su hija, impresionado una vez más por su capacidad para ver patrones y conexiones que a él se le escapaban. Tenía razón, no se trataba de tecnicismos legales ni de obligaciones financieras. Se trataba de poder y de impedir que las familias de clase trabajadora accedieran a la educación y los recursos que podrían ayudarles a resistir la explotación anesa. Noche, el Dr. Whitfield llamó con una actualización del equipo legal del instituto. Miguel, hemos identificado el verdadero problema. Pemberton Development Group ha estado utilizando el acoso legal para presionar a las familias de barrios afectados, para que vendan sus propiedades por debajo del valor de mercado. Han empleado tácticas similares en otras ciudades y han tenido un éxito notable porque la mayoría de las familias no pueden permitirse defenderse. ¿Qué hace que nuestra situación sea diferente?, preguntó Miguel. En dos cosas, respondió el Dr. Whitfield. Primero, la beca de Sofía crea un registro documental que vincula a su familia con una institución con importantes recursos legales. Segundo, Pemberton aparentemente no se dio cuenta de que hemos estado documentando estas prácticas de desarrollo depredadoras para un proyecto de investigación sobre el desplazamiento económico en antiguas comunidades industriales. Nos han proporcionado pruebas de sus tácticas de intimidación. Miguel sintió que algo cambiaba en su comprensión de la situación. ¿Dices que ya no se trata solo de proteger la educación de Sofía? Lo que digo es que la educación de Sofía se ha convertido en el catalizador de una lucha mucho mayor por la justicia económica en comunidades como Mibru. La pregunta es si tú y Sofía están preparadas para ese nivel de responsabilidad. A Miguel miró a su hija, que escuchaba la conversación con la misma atención que le dedicaba a todo lo importante. Ella asintió con decisión. Dr. Whitfield, dijo Miguel, nos hemos estado preparando para esta pelea toda nuestra vida. Simplemente no lo supimos hasta que ahora. La reunión comunitaria se programó para las 7 de la tarde de un jueves de diciembre en el sótano de la Iglesia Metodista de Santa Catalina, el único espacio del barrio con espacio suficiente para albergar lo que había pasado de ser una pequeña reunión de familias preocupadas a algo parecido a un ayuntamiento. Entre las familias de trabajadores desplazados de Millbrook se había corrido la voz sobre los planes del grupo de desarrollo de Pemberton y sobre la lucha de la familia Santos para proteger la oportunidad educativa de su hija del acoso legal. Para impulsar dichos planes, Miguel llegó temprano, llevando una caja de documentos que el equipo legal del Dr. Whitfield lo había ayudado a organizar, registros de propiedad que mostraban los patrones de adquisición de Pemberton en otras ciudades, archivos legales que revelaban el uso de tácticas de intimidación por parte de la compañía contra familias trabajadoras y correspondencia que demostraba cómo la beca de Sofía había expuesto inadvertidamente un esfuerzo sistemático para manipular a las comunidades económicamente vulnerables. El sótano de la iglesia olía a café y a solución de limpieza industrial. Sus luces fluorescentes proyectaban sombras intensas sobre mesas plegables
y sillas metálicas que habían presenciado décadas de reuniones comunitarias. Un podio improvisado se alzaba al frente, flanqueado por caballetes con carteles cubiertos de mapas, gráficos y fotografías que contaban la historia de lo que había sucedido en otros barrios. Cuando Pemberton Development llegó con promesas de revitalización económica, en Sofía estaba sentada en primera fila, luciendo su mejor vestido y con la expresión seria que le caracterizaba en ocasiones importantes. Había pasado la última semana investigando estrategias de organización comunitaria y políticas de desarrollo económico, abordando el reto con la misma intensidad sistemática con la que se dedicaba a las matemáticas avanzadas. Su cuaderno contenía notas detalladas sobre derechos de propiedad, leyes de protección de inquilinos y estudios de casos de resistencia comunitaria exitosa al desarrollo depredador. Al acercarse las 7, el sótano se llenó de rostros que Miguel reconoció de las reuniones sobre el cierre de la fábrica 8 meses antes, a familias que habían compartido la experiencia del desplazamiento económico y ahora descubrían que sus dificultades formaban parte de un patrón mayor diseñado para beneficiar a los promotores inmobiliarios adinerados a costa de ellos. María González estaba allí con su hijo adolescente, quien había estado trabajando a tiempo parcial en una gasolinera para ayudar con los gastos familiares y mantener sus calificaciones en el cuadro de honor. La familia Patterson estaba sentada junta, todavía con sus uniformes de vendedor de trabajos que apenas cubrían el alquiler del apartamento que, al parecer, debían abandonar para instalarse en los lujosos condominios de Pemberton. El Dr. Whitfield entró exactamente a las 7, acompañado de 2 personas que Miguel no conocía: Margaret Chun, abogada especializada en Derecho de Desarrollo Comunitario, y Robert Hayes, periodista que documentaba prácticas urbanísticas abusivas en el Medio Oeste. Su presencia transformó la reunión, que pasó de ser una simple sesión de quejas vecinales a algo con potencial de impacto real. Damas y caballeros, comenzó el Dr. Whitfield, con la autoridad que le otorgaban décadas de dirigirse a salas llenas de personas inteligentes. Estamos aquí esta noche porque la lucha de la familia Santos por proteger la oportunidad educativa de su hija ha revelado algo mucho más grande de lo que nadie esperaba. Margaret Chun subió al podio con la seguridad de alguien acostumbrado a enfrentarse a oponentes poderosos en los tribunales. Era más joven de lo que Miguel esperaba, probablemente 30 y pocos años, pero se comportaba con la intensidad y concentración que sugería una amplia experiencia en casos como el suyo. Lo que hemos descubierto, dijo Chun, haciendo clic en la primera diapositiva de una presentación proyectada en una pantalla detrás del podio, es que el acoso legal contra la familia Santos forma parte de una campaña sistemática diseñada para desestabilizar a esta comunidad antes de su reubicación forzada y la adquisición de propiedades. En las diapositivas que siguieron revelaron el alcance de la estrategia de Pemberton Development con una claridad devastadora. Correos electrónicos internos de la empresa, obtenidos mediante descubrimiento legal en otras ciudades, mostraban planes detallados para identificar a las poblaciones económicamente vulnerables y utilizar la presión legal y los incentivos financieros para fomentar la transferencia voluntaria de propiedades a precios inferiores a los del mercado. Los correos electrónicos abordaban específicamente el barrio de Miguel, refiriéndose a él como la zona Objetivo 7 y señalando que las familias de trabajadores de fábricas con recursos legales limitados deberían responder favorablemente a las tácticas de presión coordinadas. Un murmullo de ira recorrió la sala cuando los residentes se dieron cuenta de que estaban viendo sus propias vidas discutidas como oportunidades de marketing para inversores ricos. La buena noticia, continuó Chun, es que estos correos electrónicos también constituyen evidencia de una interferencia intencional con las oportunidades económicas. Específicamente, el intento de impedir que Sofía Santos acceda a recursos educativos como una forma de mantener la vulnerabilidad económica familiar. Esto nos da motivos para una demanda federal de derechos civiles que podría detener todo este plan de desarrollo. A María González levantó la mano. Señora Chen, ¿qué pasa con las familias que ya firmaron contratos de compraventa con Pemberton? Mi vecina vendió su casa el mes pasado porque no podía pagar los impuestos prediales con sus ingresos por desempleo. Esas ventas podrían anularse si demostramos que se obtuvieron mediante una tergiversación fraudulenta de los planes de desarrollo y las condiciones del mercado, respondió Chun. Pero necesitamos la cooperación de la comunidad para construir un caso lo suficientemente sólido como para enfrentar al equipo legal de Pemberton. Fue entonces cuando Jonathan Hartwell hizo su entrada. La puerta del sótano se abrió con una sincronización teatral, y Hartwell entró, acompañada de la mismísima Victoria Pemberton, una mujer de unos 50 años con una elegancia discreta que denotaba mucho dinero y mucho poder. Vestía un traje azul marino que probablemente costaba más de lo que la mayoría de los presentes ganaban en un mes, y se movía con la seguridad de alguien acostumbrado a conseguir lo que quería, mediante una combinación de encanto y presión en detrás
De ellos vinieron 2 abogados adicionales y un hombre con un abrigo caro que se presentó como David Morrison, en representación de la oficina del alcalde y de la Junta de Desarrollo Económico del condado. Dra Whitfield, dijo Pemberton con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Entiendo que ha habido cierta confusión sobre nuestros planes de desarrollo y su relación con las oportunidades educativas en esta comunidad. Esperaba que pudiéramos aclararlo esta noche. La sala quedó en silencio, pero Miguel podía sentir la tensión como electricidad en el aire. Este era el enfrentamiento que todos esperaban, pero había mucho más en juego de lo que nadie había imaginado. Señora Pemberton, respondió el Dr. Whitfield con firmeza y cortesía. La única confusión es por qué su organización cree tener derecho a interferir en la educación de una niña de 14 años como parte de un proyecto de desarrollo inmobiliario. La sonrisa de Pemberton se volvió más firme. Creo que no comprende nuestra postura. Dr. Whitfield Pemberton Development Group ha invertido millones de dólares en la creación de oportunidades económicas para esta comunidad. El proyecto Heritage Industrial Village generará cientos de empleos, aumentará el valor de las propiedades y ofrecerá opciones de vivienda modernas a los residentes que deseen permanecer en la zona. Nos preocupa la desinformación que podría impedir que las familias tomen decisiones informadas sobre su participación en esta transformación. En Sofía se levantó de su asiento en la primera fila, y Miguel sintió que su corazón daba un vuelco. Cuando su hija de 14 años se enfrentó a una sala llena de adultos que controlaban más dinero, poder que cualquier otra persona en su vecindario que jamás hubiera visto. Señora Pemberton, dijo Sofía con su voz clara y precisa, he leído las declaraciones de impacto ambiental de sus otros proyectos de villas industriales patrimoniales. En cada caso, menos del 12% de los residentes originales permanecieron en la comunidad tras la finalización del desarrollo, y el ingreso promedio necesario para comprar una vivienda en los nuevos desarrollos era más del triple de lo que ganaban las familias de la industria manufacturera antes del desplazamiento. ¿Podría explicar cómo esto constituye la creación de oportunidades para esta comunidad? La compostura de Pemberton flaqueó un poco. Jovencita, el desarrollo económico es un proceso complejo que has planeado despojar a familias de clase trabajadora de propiedades valiosas para poder vendérselas a compradores adinerados, interrumpió Sofía con la misma valentía intelectual que Miguel había visto desarrollar durante años, animándola a hacer preguntas difíciles. El acoso legal contra mi familia no se trata de obligaciones financieras. Se trata de impedirme obtener una educación que me ayude a exponer lo que realmente están haciendo aquí en Morrison. Representante de la alcaldía intervino con la autoridad burocrática diseñada para poner fin a conversaciones incómodas. Creo que debemos centrarnos en soluciones prácticas, no en acusaciones. La ciudad aprobó el proyecto Heritage Industrial Village porque representa un importante desarrollo económico para la región. Las familias que decidan participar recibirán un valor justo de mercado por sus propiedades, además de asistencia para la reubicación. ¿Quién determina el valor justo de mercado?, preguntó Robert Hayes al periodista, con la pluma sobre un cuaderno. ¿Y a dónde exactamente la ayuda para la reubicación? La sonrisa oficial de Morrison se tensó. El valor de mercado lo determinarán tasadores certificados, y la asistencia para la reubicación ayudará a las familias a encontrar una vivienda adecuada dentro del área metropolitana. Así que planean dispersar esta comunidad en 3 condados y llamarlo desarrollo económico, dijo Margaret Chun con precisión de abogado, y están usando la intimidación legal para impedir que las familias organicen una resistencia efectiva al desplazamiento forzado. Ann Hartwell finalmente habló, con la voz cargada de una amenaza velada que había sido efectiva en otras ciudades. Ese Ann Chun. Creo que está malinterpretando el desarrollo empresarial legítimo como algo más siniestro. La situación de la familia Santos implica complejas consideraciones financieras que van más allá de las oportunidades educativas. Si deciden priorizar los gastos educativos inmediatos sobre la participación comunitaria, sin duda tienen derecho, pero no debería presentarse como algo más que una decisión personal. A Miguel se puso de pie sintiendo el peso de cada persona en la sala observándolo. Este era el momento para el que se había estado preparando desde aquel día en la feria de empleo, cuando la desesperación lo llevó a preguntarle a un desconocido si su hija podía trabajar por comida. Sana Hartwell, dijo Miguel con voz firme a pesar de la adrenalina que le corría por el pecho. Mi hija no eligió entre la educación y la comunidad. Decidió usar su educación para defender a su comunidad. Todo lo que su cliente ha hecho, las amenazas legales, las tácticas de intimidación, los intentos de impedir que Sofía asista al instituto, ha sido contraproducente porque subestimó lo que la gente trabajadora es capaz de hacer cuando tiene acceso a información y apoyo reales
Anne señaló la sala llena de familias, que se habían unido para comprender y resistir lo que les estaba sucediendo. Contaban con que siguiéramos desesperados y desinformados, pero la beca de Sofía nos conectó con personas que podrían ayudarnos a entender lo que realmente están haciendo. Y ahora vamos a contraatacar. En la máscara de preocupación educada de Pemberton finalmente desapareció por completo. Señor Santos, espero que comprenda la realidad económica de su situación. Este desarrollo está ocurriendo, Pachisipi, 1. El valor de las propiedades en esta zona va a aumentar drásticamente, lo que significa que los impuestos a la propiedad también subirán. Las familias que no vendan voluntariamente podrían encontrarse sin poder permitirse quedarse de todos modos. ¿Es eso una amenaza?, preguntó el Dr. Whitfield con peligrosa tranquilidad. Es un hecho, respondió Morrison. El desarrollo económico genera presiones de mercado que afectan a todos los residentes. El proyecto Heritage Industrial Village ha sido aprobado por los cauces legales correspondientes, y su implementación se realizará. Según los plazos establecidos, Anne Sofía dio un paso adelante nuevamente, y Miguel vio a su hija transformarse ante sus ojos de una adolescente nerviosa a algo parecido a una fuerza de la naturaleza. Señora Pemberton, señor Morrison, señor Hutt, dijo con una voz que denotaba una autoridad que parecía imposible en alguien que no podría votar hasta dentro de 4 años. Han cometido un error de cálculo fundamental en todo esto. La sala esperaba en absoluto silencio. Dijiste que mantener a las familias trabajadoras desesperadas y sin educación nos haría más fáciles de manipular, pero me diste acceso a una educación excepcional. Y esa educación me enseñó algo que tú aparentemente nunca aprendiste, que la inteligencia combinada con la valentía moral puede vencer al dinero y al poder, especialmente cuando ese dinero y ese poder dependen de la explotación y el engaño, señaló a Margaret Chun. La señora Chun ya ha presentado medidas cautelares que congelarán su cronograma de desarrollo hasta que concluya la investigación federal de derechos civiles. A los correos electrónicos que envió a otras ciudades se han presentado como prueba de discriminación sistemática contra familias económicamente vulnerables. Y el señor Hayes ha estado documentando todo para una serie de artículos que se publicarán en periódicos de todo el Medio Oeste, mostrando a otras comunidades que deben tener en cuenta cuando promotores como usted llegan con promesas de oportunidades económicas. Anne Pemberton miró alrededor de la habitación, quizás dándose cuenta por primera vez de que estaba enfrentando una resistencia organizada, y no la desesperación dispersa que había encontrado en otras ciudades. Además, continuó Sofía, el Instituto Whitfield ha decidido establecer una clínica jurídica comunitaria aquí mismo en Millbrook, con estudiantes de derecho y la supervisión de profesores especializados en justicia económica. Así, después de que comience mis estudios en enero, esta comunidad tendrá acceso continuo a recursos legales que pueden proteger a las familias de las prácticas de desarrollo depredadoras. A Miguel sintió que algo se le rompía en el pecho, no el nudo de ansiedad que lo había acompañado durante meses, sino algo más grande y poderoso. Orgullo, sí, pero también el reconocimiento de que su hija se había convertido exactamente en lo que el Dr. Whitfield le había prometido, en alguien que usaría su excepcional capacidad para mejorar el mundo de los demás. Anne Pemberton reunió a sus abogados con gran eficiencia. Esta comunidad está cometiendo un grave error, dijo mientras se preparaban para partir. El desarrollo económico de esta región se dará con o sin la cooperación local. Las familias que optan por luchar en lugar de participar podrían encontrarse con menos opciones de las que creen. Señora Pemberton, dijo la doctora Whitfield al llegar a la puerta, creo que descubrirá que esta comunidad tiene más opciones de las que cree, empezando por una representación legal excepcional y el apoyo constante de una institución que lleva 40 años protegiendo a familias trabajadoras de la explotación. Tras su partida, el sótano estalló en una animada conversación mientras vecinos que semanas antes no se conocían comenzaban a planear una resistencia coordinada al desplazamiento forzado. Miguel observaba a Sofía moverse entre la multitud, respondiendo preguntas sobre estrategia legal y organización comunitaria con la misma inteligencia sistemática que siempre había aplicado a las matemáticas y las ciencias. El Dr. Whitfield apareció a su lado. Miguel, espero que te des cuenta de lo que acaba de pasar. Tu hija no solo defendió su derecho a la educación, demostró que la educación al servicio de la comunidad puede ser más poderosa que todo el dinero y la intimidación legal que el dinero puede comprar. A Miguel asintió, comprendiendo que todo había cambiado, no solo para Sofía, sino para toda su comunidad. La pregunta que había iniciado este viaje, si su hija podría trabajar para ganarse la vida, se había convertido en algo que ninguno de ellos podría haber anticipado. Ansí, una educación excepcional podría contribuir a la justicia, y sí, el amor por el aprendizaje podría convertirse en amor por la acción comunitaria. Anne
Al observar a las familias que ya no estaban aisladas por sus dificultades económicas, Miguel se dio cuenta de que el Dr. Whitfield también tenía razón en algo. Sofía ya no estudiaba solo para amar, estaba aprendiendo a amar de la manera más poderosa posible, usando sus dones para proteger y empoderar a otros, que necesitaban lo que ella necesitaba. A punto de venir a la sala del tribunal en el edificio federal del centro de la ciudad. Nunca había visto nada parecido a lo que se desarrolló la mañana del 15 de enero de 2020, lo que había comenzado como una simple audiencia sobre medidas cautelares contra Pemberton Development Group, se había convertido en algo parecido a una celebración comunitaria, ya que 3 docenas de familias de Millbrook llenaron la galería para presenciar la resolución legal de su lucha contra el desplazamiento forzado. Ann Sofía Santos se sentó en la mesa de la demandante junto a Margaret Chun, vestida con un blazer azul marino que el Dr. Whitfield había insistido en comprar para su primera comparecencia ante el tribunal. A sus 14 años, técnicamente era demasiado joven para ser la demandante nombrada en la demanda federal de derechos civiles, pero la jueza Catherine Morrison, sin parentesco con el funcionario del condado que había apoyado el proyecto de desarrollo de Pemberton, le había otorgado un permiso especial para dirigirse al tribunal como representante de la comunidad y catalizadora de la acción legal. Miguel observaba desde la primera fila, aún con dificultades para procesar la transformación ocurrida en las 6 semanas transcurridas. Desde la reunión comunitaria en la iglesia de Santa Catalina, la orden judicial preliminar había detenido de inmediato todas las adquisiciones de propiedades por parte de Pemberton Development, congelando el proyecto Heritage Industrial Village, a la espera del resultado de la investigación federal. Más importante aún, la acción legal había creado un respiro que permitió a las familias organizarse, informarse sobre sus derechos y desarrollar planes alternativos para el futuro de su comunidad. Los cambios fueron rápidos y drásticos. A los pocos días de la orden judicial, 3 familias que habían firmado contratos de compraventa con Pemberton bajo presión lograron anularlos, alegando tergiversación fraudulenta de los planes de desarrollo y las condiciones del mercado. La Junta de Desarrollo Económico del Condado se distanció discretamente del proyecto Heritage Industrial Village, y David Morrison anunció su renuncia para buscar oportunidades en el sector privado. Lo más significativo es que la historia atrajo la atención de los medios nacionales, con la serie de investigación de Robert Hayes, publicada en periódicos de todo el Medio Oeste, y dando lugar a investigaciones similares en otras ciudades donde Pemberton había operado. La jueza Morrison declaró abierta la audiencia con la eficiencia y la rapidez propias de quien ha leído con claridad todos los documentos pertinentes y está preparada para emitir fallos decisivos. Era una mujer de casi 50 años con la sensatez que le caracterizaba tras décadas de distinguir los hechos jurídicos de la ficción, y sus preguntas iniciales a ambas partes sugirieron que tenía poca paciencia con los intentos de Pemberton de caracterizar la intimidación sistemática como un desarrollo empresarial legítimo. Señora Chun, comenzó el juez Morrison, por favor resuma el alivio que solicita para sus clientes. Margaret Chun se mantuvo firme con la confianza que había mantenido durante todo el proceso. Solicitamos al tribunal que declare permanentes las medidas cautelares contra Pemberton Development Group, que ordene una indemnización para las familias que sufrieron daños económicos debido a la interferencia del demandado con los derechos de propiedad y las oportunidades educativas, y que establezca una supervisión judicial continua sobre cualquier futura propuesta de desarrollo en la zona afectada. Senator Hartwell, continuó el juez, dirigiéndose al abogado principal de Pemberton. He revisado la respuesta de su cliente, pero debo decir que me desconcierta su argumento de que interferir con las oportunidades educativas de un menor constituye una actividad legítima de desarrollo económico. Hartwell claramente se había preparado para esta pregunta, pero su respuesta transmitió menos de la confianza intimidante que había mostrado en la reunión comunitaria. Susan, mi cliente sostiene que sus comunicaciones con la familia Santos tenían como objetivo brindar información sobre oportunidades económicas, no interferir con el acceso a la educación, caracterizar la comunicación empresarial legítima como intimidación es una tergiversación de las prácticas habituales de desarrollo. El juez Morrison arqueó una ceja. Señor Hartwell, tengo ante mí comunicaciones por correo electrónico de las oficinas corporativas de su cliente, que describen a las familias afectadas como poblaciones económicamente vulnerables, que deberían responder favorablemente a tácticas de presión coordinadas, como caracteriza exactamente las amenazas de acciones legales contra la beca de una joven de 14 años como actividades de divulgación empresarial. La pregunta flotaba en el aire de la sala como una espada a punto de caer. Miguel observó cómo Hartwell se esforzaba por formular una respuesta que no constituyera una admisión de acoso intencional y que, al mismo tiempo, no contradijera directamente las pruebas ya presentadas ante el tribunal. Señoría,
respondió finalmente Hartwell. Las comunicaciones corporativas suelen utilizar una terminología que puede parecer dura si se saca de contexto, pero que refleja el lenguaje habitual de la planificación empresarial y no la intención de causar daño. Ya veo, dijo la jueza Morrison con esa sequedad judicial que sugería que no le había impresionado la explicación. ¿Y en qué contexto se considerarían tácticas de presión coordinadas contra poblaciones económicamente vulnerables? ¿Una práctica empresarial habitual? Fue entonces cuando Sofía fue llamada a comparecer ante el tribunal a Margaret Chun. La había preparado cuidadosamente para este momento, pero Miguel aún sentía que se le aceleraba el corazón al acercarse. Su hija al estrado. Las últimas 6 semanas le había mostrado aspectos del carácter de Sofía que había presentido, pero nunca había visto plenamente, manifestados en una combinación de precisión intelectual y valentía moral que la hacía parecer mayor, lo que era sin perder el entusiasmo esencial que siempre había impulsado su amor por el conocimiento. Sofía, dijo el juez Morrison con el tipo de formalidad amable que los jueces reservaban para los testigos jóvenes. Entiendo que desea informar al tribunal sobre cómo esta situación la ha afectado a usted y a su comunidad. Sofía asintió, enderezando los hombros con la misma determinación que Miguel había visto aplicar a problemas matemáticos difíciles. Su señoría, hace 6 meses mi padre perdió su trabajo cuando la fábrica cerró, y nos enfrentábamos a la disyuntiva de pagar el alquiler o comprar comida. Cuando mi padre le preguntó al Dr. Whitfield si podía trabajar por comida, el Dr. Whitfield me ofreció algo mejor, la oportunidad de estudiar por amor, de aprender porque aprender en sí mismo tiene valor. Hizo una pausa, observando los rostros de los vecinos que se habían convertido en activistas durante los últimos meses. Pero cuando tuve esa oportunidad, el grupo de desarrollo de Pemberton intentó quitármela no porque no la mereciera, sino porque temían lo que una persona educada de nuestra comunidad pudiera hacer para proteger a nuestros vecinos de la explotación. El juez Morrison se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Puedes explicarme qué quieres decir con eso, Sofía? Necesitaban que nuestras familias permanecieran desesperadas y desinformadas para que su plan de desarrollo funcionara, respondió Sofía con la claridad que emanaba de semanas de explicar complejos conceptos legales y económicos en reuniones comunitarias. Una persona con educación puede leer las leyes de propiedad, comprender las regulaciones de desarrollo y reconocer cuando las familias se ven presionadas a vender sus casas por menos de lo que valen. Temían que mi educación me capacitara para ayudar a mi comunidad a luchar contra las prácticas de desarrollo depredadoras. ¿Why lo ha eco? Preguntó el juez Morrison. Sofía sonrió con genuino orgullo. Sí, su señoría. El Instituto Whitfield me enseñó que una educación excepcional conlleva una responsabilidad excepcional de ayudar a los demás. La clínica legal que establecimos en Meebrook ya ha ayudado a 12 familias a comprender sus derechos de propiedad y a resistir la presión de vender por debajo del valor de mercado. Hemos organizado talleres de educación financiera, seminarios sobre los derechos de los inquilinos y reuniones de planificación comunitaria donde los residentes pueden participar en las decisiones sobre el futuro de nuestro vecindario en lugar de que promotores externos tomen esas decisiones por nosotros. Miguel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al escuchar a su hija describir cómo se había transformado la comunidad en las últimas 6 semanas. El consultorio jurídico, atendido por estudiantes de derecho del instituto y supervisado por Margaret Chun, se había convertido en un centro de actividad que trascendía el caso Pemberton. Las familias aprendían sobre impuestos prediales, programas de asistencia hipotecaria y subvenciones para el desarrollo de pequeñas empresas. Las reuniones comunitarias, que comenzaron como respuestas de emergencia a las amenazas urbanísticas, se habían convertido en sesiones de planificación regulares donde los residentes discutían temas de todo tipo, desde seguridad vial hasta programas para jóvenes. Además, continuó Sofía, hemos estado trabajando con la Comisión de Planificación del Condado para desarrollar propuestas de desarrollo alternativo que generen oportunidades económicas en nuestra zona sin desplazar a los residentes actuales. El Dr. Whitfield y el instituto han brindado asistencia técnica para una iniciativa de vivienda cooperativa y hemos recibido la aprobación preliminar para una incubadora de pequeñas empresas que ayudaría a extrabajadores de fábricas a crear sus propias empresas. El juez Morrison asintió con aprobación. Parece que has aprendido a usar tus oportunidades educativas al servicio de tu comunidad. Sí, su señoría. Pero esa no es la razón por la que Pemberton Development Group debería rendir cuentas por sus acciones, respondió Sofía con la precisión legal que hizo sonreír a Margaret Chun. Deberían rendir cuentas porque atacaron deliberadamente a familias económicamente vulnerables mediante una intimidación sistemática diseñada para forzar la transferencia de propiedades por debajo del valor de mercado. El hecho de que su intimidación fracasara no cambia el hecho de que incurrieron en prácticas discriminatorias que violaron nuestros derechos civiles.
La audiencia continuó durante 2 horas más, con testimonios de otros miembros de la comunidad, peritos en prácticas de desarrollo depredadoras, y una profusión de pruebas que presentaban un panorama devastador de la explotación sistemática de las comunidades económicamente desfavorecidas por parte de Pemberton. Para cuando la jueza Morrison convocó un receso para considerar su fallo, era evidente que la victoria legal estaba asegurada, pero Miguel empezaba a comprender que la victoria legal era solo una parte de lo que se había logrado durante la pausa del almuerzo. El vestíbulo del juzgado se llenó de una celebración improvisada. Las familias de Millbrook compartieron comida que habían traído de casa y hablaron de planes que iban mucho más allá de derrotar al grupo de desarrollo de Pemberton. María González se había inscrito en el programa de capacitación de asistentes legales de la clínica jurídica y planeaba solicitar becas para la Facultad de Derecho. La familia Patterson había recibido un pequeño préstamo para abrir una tienda de comestibles en el barrio que brindaría empleo y acceso a alimentos a las familias que viajaban a través de la ciudad para comprar. Incluso la señora Henderson, la vecina Mayo R., que sobrevivía con la seguridad social, se había involucrado en la organización de un grupo de defensa de los adultos mayores, que trabajaba para evitar los cortes de servicios públicos y las ejecuciones hipotecarias por impuestos a la propiedad. Miguel, dijo el Dr. Whitfield, acercándose con un ejemplar del periódico matutino que incluía el último artículo de Robert Hayes sobre el caso. Espero que te des cuenta de lo que Sofía ha logrado. No solo ha protegido su propia oportunidad educativa, ha demostrado cómo la educación puede convertirse en una herramienta para la transformación de la comunidad. A Miguel asintió, observando a Sofía moverse entre la multitud de vecinos y respondiendo preguntas sobre los procedimientos legales y discutiendo los próximos pasos para las diversas iniciativas comunitarias que habían surgido de su resistencia al plan de desarrollo de Pemberton. Se había convertido en algo que él no podría haber imaginado 6 meses antes. Una líder cuyas dotes intelectuales se correspondían con su compromiso de usarlas al servicio de los demás. Cuando la jueza Morrison reanudó la audiencia esa tarde, su fallo fue exhaustivo e inequívoco. Las medidas cautelares contra Pemberton Development Group se declararon permanentes, lo que prácticamente anuló el proyecto Heritage Industrial Village. Se ordenó a la empresa pagar una indemnización por daños y perjuicios a las familias que habían sufrido pérdidas económicas debido al acoso y la intimidación. Los fondos se administrarían a través de un fideicomiso de desarrollo comunitario que los residentes controlarían. Y lo más importante, el tribunal estableció una supervisión continua de cualquier futura propuesta de desarrollo en la zona, que exige la participación de la comunidad y una evaluación independiente de los posibles impactos del desplazamiento. Pero la victoria legal, por muy satisfactoria que fuera, se sintió casi secundaria a la transformación comunitaria que se había producido durante la lucha. Mientras las familias se reunían frente al juzgado para tomarse fotos y finalizar las conversaciones sobre la planificación, Miguel se dio cuenta de que Pemberton Development Group había logrado, sin darse cuenta, algo que nunca se habían propuesto en crear una comunidad en los apartamentos de Elm Street. Seguían siendo las mismas casas reconvertidas donde familias con dificultades vivían de un sueldo a otro. La fábrica seguía cerrada y el desempleo seguía siendo una realidad cotidiana para muchos residentes. Pero el aislamiento y la desesperación que habían caracterizado al barrio 6 meses antes habían sido reemplazados por algo más poderoso: la certeza de que los trabajadores podían organizarse, educarse y luchar con éxito contra la explotación. Cuando tenían acceso a los recursos y el apoyo adecuados en Sofía, comenzaría en el Instituto Whitfield la semana siguiente. Inició la educación superior que había sido el catalizador de todo lo que vino después, pero dejaría atrás una comunidad transformada por los mismos principios que el Dr. Whitfield le había transmitido a Anne: la convicción de que el aprendizaje es valioso por sí mismo y que una capacidad excepcional conlleva una responsabilidad excepcional para mejorar el mundo. En esa noche, mientras Miguel y Sofía empacaban sus pertenencias para mudarse al programa residencial del instituto, podían escuchar la música y las conversaciones de la celebración comunitaria que se había trasladado al sótano de la iglesia donde se había organizado su resistencia. Vecinos que antes no se conocían ahora planeaban horarios conjuntos de cuidado de niños, huertos comunitarios y campañas de defensa que continuarían mucho después de que se cerrara el caso de Pemberton. «Papá», dijo Sofía mientras envolvía con cuidado el libro de texto de física que había iniciado su conversación con el Dr. Whitfield, «¿crees que esto es lo que quiso decir cuando dijo que podía estudiar por amor?» Miguel recorrió con la mirada su pequeño apartamento la misma mesa de la cocina donde Sofía había aprendido cálculo por su cuenta, las mismas paredes cubiertas con sus tablas y fórmulas dibujadas a mano, el mismo espacio donde la desesperación lo había llevado a considerar pedirle trabajo a una chica de 14 años para ganarse la vida. Todo seguía igual, pero todo había cambiado, creo, mija.
respondió Miguel, que estudiar por amor significa aprender que la educación no se trata solo del éxito individual, se trata de convertirse en el tipo de persona que puede ayudar a otros a descubrir lo que son capaces de lograr cuando tienen apoyo y oportunidades. Sofía asintió, comprendiendo que su educación apenas comenzaba y que las lecciones más importantes serían cómo usar su capacidad excepcional al servicio de personas comunes que merecían oportunidades extraordinarias. Había aprendido a estudiar por amor, y ahora estaba aprendiendo a amar a través del estudio. No solo el placer abstracto del logro intelectual, sino la alegría concreta de ayudar a otros a descubrir su propio potencial de crecimiento y resistencia. Tr. Transformación en 3 años después, en una fresca mañana de octubre de 2023, Sofía Santos se encontraba en el podio del recién construido Centro de Aprendizaje Comunitario Millbrook, dirigiéndose a un público inimaginable cuando su padre le preguntó por primera vez al Dr. Whitfield si podía trabajar a cambio de comida. El centro de aprendizaje ocupaba el terreno donde Pemberton Development Group había planeado construir condominios de lujo, pero en lugar de desplazar a las familias trabajadoras de Elm Street, el edificio se había convertido en un símbolo de lo que las comunidades podían lograr cuando la educación y la organización trabajaban juntas. Anne-Sofía tenía 17 años y cursaba su último año en el Instituto Whitfield, a la vez que ejercía como asesora juvenil en la Corporación de Desarrollo Comunitario de Millbrook, la organización controlada por los residentes que había surgido tras su victoria contra el desarrollo depredador. Hablaba con la seguridad de quien había aprendido que las dotes intelectuales son más poderosas cuando se comparten, y que la mejor educación es la que crea oportunidades para que otros aprendan y crezcan. Cuando mi padre le preguntó al Dr. Whitfield si podía trabajar por comida, comenzó Sofía, y su voz llegó hasta el fondo del auditorio abarrotado, donde los miembros de la comunidad se sentaban junto a visitantes de otras ciudades que habían venido a conocer la transformación. T. Millbrook. Él estaba haciendo la pregunta que todo padre en tiempos de crisis económica se hace: ¿cómo sobrevivimos hoy mientras construimos un futuro mejor? La respuesta del Dr. Whitfield, que podía estudiar por amor, parecía un acto de generosidad individual. Ninguno de nosotros entendía que, en realidad, se trataba de una inversión en el cambio comunitario. Entre el público había rostros que narraban la historia de lo sucedido en Millbrook durante los últimos 3 años. María González se sentó en primera fila, vestida con el blazer azul marino de una recién graduada de la Facultad de Derecho que acababa de aprobar el examen de abogacía y había abierto un bufete especializado en derechos de inquilinos y desarrollo de pequeñas empresas. La familia Patterson ocupaba una fila entera, representando a la cooperativa de comestibles que habían fundado junto con otras familias, que ahora empleaba a 15 personas y proporcionaba acceso a alimentos asequibles en todo el barrio. La señora Henderson también estaba allí, rodeada de otras personas mayores que se habían convertido en defensoras de los derechos de las personas mayores y de la preservación de la vivienda asequible. Miguel Santos observaba desde un lateral. Ya no era el obrero desesperado que creía que su única opción era preguntar a desconocidos si su hijo podía trabajar por un salario de subsistencia. Vestía el uniforme caqui del Centro de Aprendizaje Comunitario Millbrook, donde se desempeñaba como coordinador de instalaciones, un puesto que había evolucionado de trabajo voluntario de mantenimiento a un empleo de tiempo completo que le brindaba beneficios y la dignidad de un trabajo con sentido. Y lo que es más importante, había descubierto talentos de organización y liderazgo que 23 años de trabajo en fábricas nunca le habían revelado. La doctora Whitfield se reunió con la junta directiva del instituto para observar a los últimos graduados del programa de liderazgo comunitario que Sofía ayudó a diseñar durante su segundo año. El programa identificó a estudiantes de preparatoria, de familias trabajadoras y les brindó preparación académica avanzada, capacitación en liderazgo y oportunidades de mentoría que los prepararon no solo para la universidad, sino también para regresar a sus comunidades como defensores y organizadores. Lo más importante que aprendí en el Instituto Whitfield, continuó Sofía, no fue cálculo ni física, ni programación, aunque aprendí todo eso. Lo más importante que aprendí fue que la educación excepcional se desperdicia si solo se utiliza para el progreso individual. La verdadera educación, la educación que transforma comunidades, se da cuando las personas que han recibido oportunidades las aprovechan para crear más oportunidades para los demás. Señaló una exposición de fotografías que cubría una pared del auditorio, documentando los cambios ocurridos en Millbrook desde el fracaso del proyecto de desarrollo de Pemberton. La clínica jurídica que había empezado en el bufete de Margaret Chun se había convertido en un centro legal, comunitario de servicio completo,
que ofrecía representación gratuita para disputas de inquilinos, casos de inmigración y licencias para pequeñas empresas. El grupo de defensa de la tercera edad que la señora Henderson había ayudado a organizar había presionado con éxito para programas de desgravación fiscal sobre la propiedad y asistencia, con el pago de servicios públicos para residentes mayores con ingresos fijos. Lo más significativo es que la iniciativa de vivienda cooperativa que el Dr. Whitfield ayudó a diseñar transformó Elm Street, que antes era un conjunto de propiedades de alquiler con dificultades, en viviendas de propiedad de los residentes, donde las familias podían generar patrimonio sin renunciar a la asequibilidad. El modelo atrajo la atención de urbanistas y especialistas en desarrollo comunitario de todo el Medio Oeste, con delegaciones que lo visitaban regularmente para estudiar cómo los antiguos trabajadores de fábricas habían creado alternativas sostenibles tanto a la gentrificación como al deterioro del barrio. Pero el verdadero legado de lo que empezó aquí, dijo Sofía, haciendo clic en una diapositiva que mostraba centros de aprendizaje comunitarios similares en otras 4 ciudades. No es lo que ocurrió en Meebrook, es lo que está sucediendo en las comunidades de toda la región, donde los residentes utilizan la educación y la organización para resistir la explotación y crear sus propias soluciones al desplazamiento económico. La diapositiva Mastrova. Fotografías de Akron, Ohio, donde antiguos trabajadores del caucho habían fundado una cooperativa manufacturera que producía componentes para sistemas de energía renovable. De Flint, Michigan, donde los residentes de la comunidad habían creado un programa de agricultura urbana que brindaba seguridad alimentaria y capacitación laboral a jóvenes. De Gary, Indiana, donde las familias de los trabajadores del acero habían creado un fideicomiso comunitario de tierras que impedía la especulación y mantenía la asequibilidad de la vivienda. A la vez que atraía nuevos negocios en cada una de estas iniciativas, contó con el apoyo del programa de asociación comunitaria del Instituto Whitfield, una expansión del modelo original de becas que proporcionaba recursos educativos, asistencia técnica y financiación inicial para proyectos de desarrollo liderados por los residentes. Sofía desempeñó un papel clave en el diseño del programa durante su penúltimo año, aprovechando su experiencia en Meebrook para crear modelos replicables de transformación comunitaria. El Dr. Whitfield me dijo que podía estudiar para el amor, dijo Sofía. Pero lo que descubrí es que el amor no es solo un sentimiento individual. El amor es una práctica, una forma de usar las habilidades que tengas para mejorar la vida de quienes te rodean. La educación más profunda es la que te enseña a amar a tu comunidad lo suficiente como para luchar por ella, organizarte con ella y compartir las oportunidades que se te presenten. En la presentación posterior, documentó los impactos mensurables de los últimos 3 años con la precisión que Sofía aportó a todo su trabajo. La matrícula universitaria de jóvenes de Meebrook había aumentado un 340%, y la mayoría de los estudiantes recibían becas completas para instituciones asociadas con el Centro de Aprendizaje Comunitario. El desempleo en el barrio había disminuido del 67% al 23%, en gran medida gracias a la creación de empleo a través de cooperativas y empresas sociales. El valor de las propiedades había aumentado de forma modesta pero constante, lo que generaba un crecimiento patrimonial para los propietarios residentes, a la vez que se mantenía asequible para las familias trabajadoras. Más importante aún, el tejido social de la comunidad se había fortalecido fundamentalmente. Las tasas de delincuencia habían disminuido, gracias a que los jóvenes encontraron actividades significativas y mentoría adulta a través de los programas del centro de aprendizaje. Los residentes mayores reportaron mejores resultados de salud, gracias a las conexiones sociales y al apoyo de defensa brindado por el grupo organizador de adultos mayores. Las familias reportaron una mayor estabilidad financiera gracias a la asistencia de la clínica legal en casos de robo de salarios, disputas por préstamos abusivos y acceso a servicios sociales. Estas estadísticas importan, explicó Sofía, pero no captan el cambio más importante. A las personas que antes estaban aisladas en sus dificultades económicas, ahora se reconocen como parte de una comunidad que puede resolver los problemas unida. Las familias que antes se sentían impotentes ante los caseros, los empleadores y las burocracias gubernamentales ahora saben cómo organizarse, cómo investigar sus derechos y cómo exigir responsabilidades a las personas en puestos de autoridad. La sesión de preguntas y respuestas posterior reveló la profunda transformación ocurrida. Los miembros de la comunidad hablaron sobre su participación en las reuniones del Consejo Municipal, las elecciones de la Junta Escolar y las audiencias de la Comisión de Planificación del Condado con la misma sofisticación analítica que Sofía aportó a las matemáticas avanzadas. Describieron planes de cuidado infantil cooperativo, huertos comunitarios compartidos y redes de ayuda mutua que brindaban una seguridad que las cuentas de ahorro individuales jamás podrían ofrecer. Margaret Chun, quien actualmente dirige el Centro Legal Comunitario a tiempo completo,
describió la expansión de su trabajo para incluir la promoción de políticas a nivel estatal, donde impulsaban leyes para prevenir prácticas de desarrollo depredadoras y apoyar modelos de propiedad. El centro legal se había convertido en un centro de formación para estudiantes de derecho que deseaban ejercer el derecho comunitario, y varios graduados habían abierto bufetes similares en otras regiones. Robert Hayes, el periodista cuyos artículos iniciales sobre el caso Pemberton despertaron la atención nacional, moderó una mesa redonda sobre estrategias mediáticas para la organización comunitaria. Residentes que nunca se habían considerado oradores públicos describieron sus experiencias testificando en audiencias legislativas, participando en entrevistas de radio y utilizando las redes sociales para compartir información sobre los derechos de los inquilinos y la economía cooperativa. Uno de los aspectos más poderosos de este modelo, observó Hayes, es que no depende de que expertos externos les digan a las comunidades lo que necesitan. Crea vías para que los miembros de la comunidad desarrollen su propia experiencia, de modo que las soluciones provengan de los residentes en lugar de ser impuestas por personas externas, bien intencionadas. Al concluir la presentación formal, el público se trasladó al salón comunitario del edificio para almorzar y conversar informalmente, continuando así la labor de compartir estrategias y forjar vínculos entre diferentes iniciativas organizativas. Sofía se encontró rodeada de jóvenes de otras comunidades que trabajaban en iniciativas similares, deseosos de aprender de la experiencia de Millbrook y compartir sus propias innovaciones y adaptaciones. El Dr. Whitfield se acercó a Sofía, Mayontras. Ella estaba discutiendo modelos de negocios cooperativos con un grupo de estudiantes de secundaria de Detroit que estaban diseñando su propio proyecto de desarrollo comunitario. Sofía dijo con el orgullo sereno de un profesor que ve a un alumno superar incluso las expectativas más optimistas: espero que te des cuenta de lo que has logrado aquí. Cuando te ofrecí la oportunidad de estudiar por amor, pensaba en tu potencial individual. Nunca imaginé que tu educación se convertiría en un catalizador para la transformación regional. Sofía sonrió, pero su expresión transmitía la seriedad que la había caracterizado desde la infancia al abordar cuestiones importantes. Whitfield, usted me enseñó que una capacidad excepcional conlleva una responsabilidad excepcional, pero lo que he aprendido es que lo más excepcional que se puede hacer con las oportunidades individuales es hacerlas menos individuales. El verdadero cambio ocurre cuando las comunidades tienen los recursos y el conocimiento para organizarse. Hizo un gesto hacia la multitud de residentes, visitantes y activistas que llenaban la sala comunitaria. Sus conversaciones creaban el tipo de energía comprometida que proviene de las personas que creen que su trabajo puede marcar una diferencia. Mi padre me preguntó si podía trabajar para ganarme la vida porque estaba desesperado y no veía otra opción. Nos mostraste que sí había otras opciones, pero aún más importante, nos mostraste que crear opciones es algo que las comunidades pueden hacer por sí mismas cuando tienen acceso a educación y apoyo. Ese es el verdadero regalo que nos diste, no solo mi educación individual, sino la comprensión de que la educación puede ser una herramienta para el empoderamiento colectivo. A más tarde, esa noche, mientras el centro de aprendizaje se vaciaba y la celebración comunitaria se trasladaba a los patios y porches del vecindario, Miguel y Sofía caminaban juntos a casa por la calle Elm. El paisaje físico era prácticamente el mismo a los apartamentos reformados. Los pequeños patios delanteros, las aceras arboladas donde los niños jugaban mientras sus padres conversaban. Pero todo en el entorno social se había transformado. A los vecinos los saludaban desde sus porches, hablando de todo, desde las próximas reuniones del ayuntamiento hasta los planes para el festival de la cosecha de otoño del huerto. Los adolescentes se reunían en la esquina, pero en lugar de las vagabundeos sin rumbo que los habían caracterizado en años anteriores, estaban planeando una campaña de registro de votantes y discutiendo sus solicitudes para las universidades, que los habían reclutado a través de los programas de colaboración del centro de aprendizaje. Papá, dijo Sofía, mientras se detenían frente a su edificio de apartamentos, ¿alguna vez piensas en aquel día en la feria de empleo, cuando le preguntaste al Dr. Whitfield si podía trabajar por comida? Miguel asintió, recordando la desesperación que lo había llevado a acercarse a un desconocido con una pregunta que parecía una rendición. Todos los días, mija. Pero ahora lo pienso de otra manera. ¿Qué quieres decir? Pensé que estaba pidiendo caridad, que alguien se compadeciera de nuestra situación y nos diera la ayuda justa para sobrevivir un poco más. Pero lo que realmente pedía era una transformación, aunque mi hija tuviera oportunidades que cambiaran todo lo que parecía posible para nuestra familia. Sofía sonrió, comprendiendo que la transformación había trascendido con creces lo que ninguno de los dos podría haber imaginado. Y ahora otras familias no tienen que hacerse esa pregunta porque hemos
creado sistemas que brindan oportunidades antes de que la desesperación se convierta en la única opción. Subieron las escaleras hasta su apartamento pasando junto al tablón de anuncios comunitario que había sustituido los viejos buzones y estaba lleno de anuncios sobre cursos de formación continua, oportunidades de negocios cooperativos y reuniones de organización comunitaria. Su pequeño apartamento era el mismo espacio donde Sofía había aprendido cálculo por su cuenta en la mesa de la cocina, pero ahora también servía como oficina informal para el programa de liderazgo juvenil que coordinaba y como espacio de reunión para el consejo de residentes que Miguel ayudaba a organizar mientras Sofía se preparaba para su último año en el Instituto Whitfield. También completaba las solicitudes para programas universitarios que le permitirían continuar sus estudios de desarrollo comunitario y políticas sociales. Su objetivo no era abandonar Millbrook, sino adquirir conocimientos y credenciales adicionales que la harían aún más eficaz como defensora de las familias trabajadoras y la economía cooperativa. Lo más importante, reflexionó Sofía mientras revisaba las solicitudes de becas para la próxima generación de estudiantes, que seguirían su camino desde Millbrook hasta el instituto, es que esta historia no termina con el éxito individual, continúa con la transformación de la comunidad, que crea más oportunidades para que más personas descubran lo que son capaces de lograr. Miguel asintió, comprendiendo que su hija había aprendido la lección más profunda que la educación puede enseñar en que la máxima expresión de la capacidad humana es utilizar los dones que se le han dado para ampliar las oportunidades, para que otros desarrollen y compartan sus propios dones. Afuera de su ventana, la calle Elme se apaciguaba al anochecer con el ritmo tranquilo de una comunidad que había aprendido a cuidarse sola. Las risas de los niños se mezclaban con las conversaciones de los adultos sobre políticas de vivienda y desarrollo económico, creando la banda sonora de un barrio donde el amor se había convertido en una práctica en la labor diaria de usar LA Education, la organización y el apoyo mutuo para construir un mundo donde las preguntas de cada padre pudieran responderse no con caridad, sino con justicia, y donde el potencial de cada niño pudiera cultivarse no como un logro individual, sino como riqueza comunitaria en el círculo que había comenzado con la pregunta desesperada de un padre sobre su hija trabajando por comida había expandido para abarcar a cientos de familias en múltiples comunidades, todas aprendiendo que la forma más poderosa de educación era el tipo que enseñaba a las personas a estudiar por amor al aprendizaje, amor a la comunidad y amor al trabajo continuo de crear oportunidades para el florecimiento humano. En todas sus formas. A continuación, tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.